ver. Ya está. Ok, perfecto. Em, bueno, en cuanto al formato, por lo general, un párrafo, bueno, es como mi manera de trabajar, ¿no? Un párrafo me gusta que tenga mínimo 3 oraciones. Porque creo yo que si hay menos o hay varios conflictos, o sea, que tengamos un párrafo de una superoración larga sin ningún punto final y no me gusta mucho así ese estilo. O sea, a mí me gustan más las ideas claras y cortas a que sea una idea así muy extensa y algo confusa. Entonces, si les funciona, pueden tomar este tip de que un párrafo sea mínimo de 3 oraciones, o sea, 3 puntos finales, y que esté más o menos entre unas, pues puede ser como de unas 4 a 8 líneas, ¿no? Eso es diferente al número de oraciones y el número de líneas, o sea, que no sea muy igual, que cada oración pues no esté tan extensa, ¿no? Por querer tener esas 3 oraciones nada más. Entonces, mínimo 3 oraciones, entre 4 y 8 líneas cada párrafo, y que esté uniforme. Que esté uniforme me refiero a que si el primer párrafo tiene 8, vamos a decir que tiene 6 líneas. El siguiente deberá o debería tener las mismas, el mismo, o sea, lo ideal es que si el primer párrafo tiene 6 líneas, pues el siguiente tenga pues las mismas, ¿no? El mismo número de líneas para que se vea uniforme el trabajo. Pero puede tener una más o también puede tener una menos. Como que esto nos permite, a veces es imposible, porque a veces tenemos como que no, dependiendo del tema o de la introducción que estemos redactando, pues a veces no podemos cumplir con estos criterios, ¿no? Pero en el caso de que sí podamos, a mí me gusta mucho que el texto se vea así, em, pues como en general bonito, ¿no? O sea, se ve bien que sea un texto que esté uniforme, porque a nadie le gusta leer así un super párrafo muy, muy largo y de repente está uno así, ¿no? Ahí está uno de 8 líneas y de repente nos avientan uno de 3 líneas. Entonces, a simple vista, pareciera que ese de 3 líneas es una idea que está incompleta. Entonces, para evitar esas situaciones, pues siempre nos tratemos de escribir de esa forma, ¿no? Que la primera oración, que eso sí noté que la mayoría sí cumplía con eso, ¿no? Que creo que lo mencionamos la última vez que nos reunimos, que la primera oración contenga la idea central de ese párrafo, ¿no? Y que todo lo demás, pues sea, justifique o esa idea principal, ¿no? Hablábamos de que si vamos a decir los perros son mejores mascotas que los gatos, esa sería como nuestra idea central y todo lo demás debería de indicarnos o darnos, justificar por qué pusimos esa idea central, ¿no? Entonces, es más o menos así. Em, en algunos casos, bueno, el formato APA, no me acuerdo si hablamos de algún formato o no, pero hay algunos que sí tuvieron algunas em, este, dificultades con el estilo APA, pero bueno, eso se va corrigiendo, ¿no? Porque no es algo que nos aprendamos de memoria, sino que tenemos que tener algún tipo de recurso, algún libro, alguna guía, para siempre recurrir a ese material y que podamos redactar nuestras citaciones y nuestras referencias. Em, y creo que creo que la mayor debilidad de algunas introducciones que leí fue la integración de la evidencia. Y creo yo que eso sucedió
porque la mayoría pues aún o son estudiantes o son recién egresados y todavía tenemos la idea de una tesis, ¿no? Y la tesis y un manuscrito pues son dos cosas bastante diferentes. Hablábamos, ¿no? De una diferencia muy grande es que la tesis pues nos podemos expander muchísimo más que un manuscrito, o sea, por lo general una tesis, no sé, vamos a decir que es entre 50 a 100 cuartillas, ¿no? Una tesis. Pero un manuscrito, pues en ciencias de la salud no suele ser tan largo, si acaso unas 15 cuartillas. Y creo que son muchas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra introducción o tenemos esa, esa formación de, por ejemplo, cuando describimos un trabajo, eh, vamos a decir que en China, es algunos ejemplos que, bueno, no de esto, pero de este estilo. En China, en 2020, Fernández mm, realizó un estudio mixto sobre y reportó ta. Entonces, esto me parece más como un estilo de tesis, ¿no? Que estamos escribiendo como los estudios y agregándole un poquito más de detalle. Sin embargo, para una introducción de un manuscrito no es este estilo de redacción, o sea, no damos tantos detalles. Em, entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado porque esas pues son palabras que nos están robando espacio, ¿no? De esta introducción y que lo podemos utilizar para poner otras cosas, otros datos sobre sobre la literatura o la evidencia. Entonces, el estilo para una redacción, para un manuscrito, es diferente, ¿no? Vamos a decir utilizando casi el mismo ejemplo, em, los perros, ah, vamos a decir otra cosa. Las mascotas de mayor preferencia han sido los perros, por ejemplo, utilizando ese mismo artículo o esa misma fuente, los gatos, y así. O sea, incluso ahí, por ejemplo, donde dice los gatos, o sea, es una sola referencia y no, o sea, ahí no sabemos qué tipo de estudio fue, ni dónde fue. A lo mejor si el lugar o el contexto es importante, pues a lo mejor tendríamos que resaltarlo. Si el tipo de estudio de diseño es como que la importancia de esa introducción, pues a lo mejor sí la tengamos que mencionar. Pero si no estamos, o sea, si una introducción queremos decir que no hay estudios cualitativos, por ejemplo, entonces a lo mejor tendríamos que buscar la forma de resaltar esa deficiencia en la literatura. Sin embargo, si no lo es, pues una redacción de esta forma es mucho mejor porque podemos citar a más autores y nos ahorramos muchísimo espacio. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre eso o algún comentario. Déjame hacerlo un poco más pequeño. No, ninguna pregunta. No veo aquí en el chat. ¿Todo bien? Todo claro. Ok.
Bueno, entonces son algunas cosas que noté en hacer la lectura de las introducciones que me hicieron llegar, pero lo vuelvo a decir, de manera general, pues estuvieron bastante bien, ¿no? Y aparte, pues también tomando en cuenta que quizá la educación continua no es nuestra área de interés ni nuestra área de investigación, ¿no? Entonces, pues obviamente no vamos a conocer de manera detallada cuáles son, pues algunos artículos o algunos autores que hablan sobre este tema. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con la forma en que una introducción está redactada. Y bueno, creo que ahorita nos vamos a regresar porque esta actividad pues estaba planeada para esta semana, pero bueno, creo que tenemos la oportunidad de regresarnos y de mejorar o tratar algunas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar esta introducción, ¿no? Y pues las que vayamos a redactar en algún futuro. Y entonces, pues lo principal de una introducción es como ver esta parte de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que ya hay o qué es lo que ya existe sobre el tema que estamos investigando o que ya investigamos, ¿no? Y queremos colocarlo en nuestra introducción. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que hacer una revisión de la literatura. Pero para ello, pues el primer paso es buscar cuáles son o qué palabras clave vamos a utilizar para hacer esa búsqueda, que quizá esa también haya sido alguna otra deficiencia que únicamente buscamos en Google utilizando educación continua en enfermería, ¿no? Entonces, eso es muy común. Sin embargo, para una publicación pues científica tendríamos que hacer una búsqueda más exhaustiva y más crítica. Y bueno, para poder hacer eso tenemos que empezar con algunas palabras clave. Entonces me gustaría que en el chat pusieran ahí más o menos qué palabras utilizaron para hacer la búsqueda de la literatura. O sea, cómo buscaron sus artículos que citaron en su introducción. Los leo aquí en el chat. Educación continua. Educación continua, enfermería. Educación continua. Enfermería y educación continua. Ok. Entonces son algunos, las palabras clave, ¿no? Que se utilizaron. Ahora, está muy bien. O sea, para empezar está muy bien porque siempre tenemos como que hacemos una lluvia de ideas de cuáles serían nuestras palabras clave. Yo les recomiendo que para sacar las palabras clave, siempre pensemos en la persona más vamos a decir, como el concepto clave más el lugar. Entonces el lugar a veces no aplica porque si lo queremos hacer, si estamos buscando a nivel mundial, pues no ponemos mundial, ni global, ni internacional, pero vamos a decir que si lo queremos buscar este mismo tema en un área geográfica específica como México, pues podríamos agregar el lugar, ¿no? Y bueno, ¿alguien sabe dónde podemos buscar? Bueno, estas son las palabras claves que creemos que podemos utilizar, pero hay un lugar que podemos asesorarnos y son las palabras claves en ciencias de la salud que están como aprobadas a nivel mundial. ¿Alguien sabe dónde puedo En verificar? Dex, ¿Cómo es? Dex, Ok, sí, es Dex.
y en inglés es mesh. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes tienen acceso ahí a internet, pues podemos buscar aquí. Y bueno, yo aquí ya lo busqué, ¿no? Pero si pongo educación continua, me arroja un montón de conceptos, ¿no? Entonces, si yo hice la búsqueda únicamente utilizando educación continua o educación, educación continua en enfermería, está muy bien. Sin embargo, lo ideal es que utilicemos todos los descriptores o todas las palabras clave que están aprobadas por el DEX, ¿no? Porque ustedes saben que cada vez que publicamos un artículo, las revistas nos piden unas palabras clave. Y esas palabras clave no son las que yo creo que puedan ser, sino que las debo de verificar para ver si existen o si están aprobadas en ciencias de la salud. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí aplicación de las TICs al aprendizaje. Bueno, incluso si nos vamos un poquito abajo, está el concepto de educación continua en enfermería. Y miren cuántos conceptos diferentes existen de educación continua en enfermería. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a realizar una estrategia de búsqueda. Es una estrategia de búsqueda y esta puede ser por cada base de datos, pero para iniciar podemos hacer una búsqueda, una estrategia de búsqueda y podemos basarnos en este mismo de persona, concepto, lugar. Y bueno, el concepto pues podría ser de educación continua en enfermería. Y para poder decir que otros conceptos que son similares en inglés es lo que utilizamos or, o en español que significa o, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo con or. Y ahí podemos copiar y pegar por ejemplo. Bueno, ahí se ve muy pequeño, pero lo hacemos más grande. ¿Verdad? Educación de enfermería continuada. Que se oye un poco, ajá, que son el or y el en, ¿no? Pero bueno, entonces lo podemos poner cuando son como sinónimos de las palabras, ¿verdad? Y si le vamos a agregar, bueno, en este caso porque ya lo pusimos junto, en el DEX está educación continua en enfermería, pero si no, podemos poner continua. Podemos utilizar el de arriba que es únicamente educación continua y podemos ocupar educación permanente o formación, ¿cómo dice? Continua. O sea que puede ser cualquiera de estas palabras, ¿no? Y ya cuando le vamos a agregar enfermería, pues entonces ahí le vamos a agregar el concepto de and, ¿verdad? Y entonces tendríamos que ver aquí en el buscador o en el DEX qué otras palabras se utilizan para enfermería. Entonces es muy sencillo, pongo aquí enfermería y veo si hay otros. Pues aquí, por ejemplo, nos ponen auxiliar de enfermería, atención de enfermería,
ayudante de los enfermeros. Bueno, ese es porque es asistente, pero si es biblioteca, cuidados, diagnósticos, docentes, pues quizá no exista otro como tal. Entonces podemos buscar que queremos ya sea alguna base de datos como Google Académico, lo que ustedes quieran, y poder hacer esa búsqueda más a detalle. Porque si únicamente utilizamos educación continua en enfermería, posiblemente nos arroje, o no posiblemente, nos va a arrojar una cantidad de literatura pues bastante limitada, ¿no? Y si queremos agregar el contexto o limitarlo al contexto, pues volvemos a utilizar el AND y ponemos, por ejemplo, pues México. Ahora, aquí yo les sugiero que si utilizamos un contexto geográfico limitado, pues también podamos ocupar el nombre de todos los estados, porque a lo mejor no utilizaron México, pero utilizaron el nombre del estado. Entonces aquí tendría que ser México o eh, vamos a ver, ¿qué otro estado? Tamaulipas. Y poner todos los estados, si es que la búsqueda está enfocada únicamente en México. Si es en América Latina y el Caribe, pues tendríamos que poner América Latina y el Caribe y aparte todos los países que engloban esta área geográfica. Entonces, esta sí es importante que podamos hacerlo de esta forma y nuestra búsqueda de literatura pues nos va a salir más de mayor calidad, ¿no? En el sentido de qué artículos vamos a encontrar y al final pues vamos a citar en nuestra introducción. Y bueno, también en la discusión hacemos esta dinámica, ¿no? De la búsqueda de literatura. Y bueno, de manera general, cuando estamos haciendo una búsqueda de evidencia, pues lo ideal es que sigamos estos pasos, ¿no? Que el equipo de investigación pues se pueda sentar y decir cuáles van a ser nuestras palabras clave y cómo tener esa lluvia de ideas y después ir al DEX y verificar que en realidad exista esta palabra clave y si no, pues reemplazarla por una que sí exista. Y ya una vez que tengamos esa lista de palabras clave en el DEX, pues obviamente la vamos a utilizar también como nuestras palabras clave y para realizar esta búsqueda de literatura. Entonces, esto de pensar que cuáles son nuestras palabras clave, pues nos ayuda bastante a poder redactar nuestra introducción de los manuscritos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, profe, todo bien, muchas gracias, doctor. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces para continuar, los voy a poner en equipo y entre ustedes tengo algunas preguntas que me gustaría que contestaran y al regresar, pues que pudiéramos compartirlos con los demás equipos. Sé que algunos aún no están en el área de investigación, pero podemos ir pensando en qué área de la investigación nos gustaría investigar, ¿no? Entonces aquí están las preguntas. Las preguntas son, ¿cuáles son las bases de datos más grandes sobre salud a nivel global? Y esa misma pregunta, pero las bases de datos en español. ¿Y cuál es la base de datos más grande en enfermería? ¿Y cuáles son las bases de datos en su área temática? Y con área temática me refiero a, por ejemplo, si nos estamos investigando temas de úlceras por presión o temas de cáncer o temas de comunitarios, salud mental, qué bases de datos hay específicas en esas áreas. Entonces les dejo esas preguntas, se las pongo aquí en el chat y los voy a colocar en equipos. No sé si pueda hacer eso o lo tenga que hacer este,
Miriam. Creo que sí lo puedo hacer. Sí, es que no me aparece ahora el cuadrito. Hago anfitrión. Ok, Ya es anfitrión. ok. Bueno, creo que aún no así no puedo. Mm, ¿No? Creo que no, no me aparece. Bueno, no me aparece como la semana pasada para hacer los breakout rooms. Deja ver si acá lo encuentro. Live transcript. No, a ti tampoco te aparece. No. Déjenle pregunto a Dani. Ok. Por Se me favor. hace raro porque la sesión pasada me aparecía abajo. mm, Sin ningún problema. Bueno, si no, mientras, pues podemos ir contestando estas preguntas de manera individual y en caso de que no se pueda, bueno, en caso de que se pueda, pues lo pueden compartir lo que hayan encontrado y si no, pues lo podemos discutir de esta forma, ¿no? Con participaciones. Pero bueno, mientras vayan contestándolo de manera individual. Me dice que donde dice sala para grupos pequeños, pero no me aparece a mí tampoco bueno, aquí en la computadora. No sé si a usted.
Ok, parece que no se puede lo de las salas, pero ya veo que aquí en el chat han estado comentando sobre las bases de datos a nivel mundial. em, ok, alguien encontró ahí por país de América Latina. Sí, yo creo que la más grande de ciencias de la salud es Medline PubMed, ¿verdad? En cuanto a enfermería es CINAHL. CINAHL es la más grande de enfermería, que es la que tendríamos que consultar frecuentemente. Así es, CINAHL. Y base de datos en América Latina, em, que no pusimos ahí, ¿verdad? Bueno, a nivel es LILACS. LILACS es específicamente de ciencias de la salud y es de América Latina. Y aparte es gratuita. Entonces, esta base de datos es de suma importancia, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos acceso a las otras bases de datos. Entonces, por lo general, nuestras universidades o nuestras instituciones hospitalarias, pues tienen algún tipo de membresía para que sus pues, empleados podamos tener acceso a estas bases de datos, ¿no? Y por tanto,
a la mayoría de los artículos que están publicados o libros o lo que sea que tengan estas bases de datos. En cuanto al área temática, ¿cuáles son algunos que ya tienen un área de investigación? ¿Cuál es la base de datos que utilizan de acuerdo a los temas que estudian? Por ejemplo, existe PsycInfo, que es de salud, pero es específicamente de salud mental, ¿no? Entonces aquí podríamos, si estamos tratando un tema de salud mental, pues tendríamos que buscar, pues casi a fuerza, ¿no? O tendría mucho sentido que tendríamos que buscar en esta base de datos. ¿Alguien de los de aquí que ya tenga experiencia o tenga una línea de investigación que utilice alguna base de datos específica de su área que nos las quiera compartir? Sí, ahí tendrían que buscar, por ejemplo, mencionan cáncer, pues tendríamos que buscar cuál es la base de datos, ¿no? Que podríamos utilizar, pero si no hay una en específica, pues podríamos utilizar las que son de Medline PubMed. Pero déjeme hacer una búsqueda rápida. eh, para ver cuál se podría utilizar. Pero bueno, mientras alguien más ha utilizado alguna base de datos que sea específica de su área de investigación. Bueno, en cuanto a temas de cáncer, encontré este artículo que habla acerca de las bases de datos que se pueden utilizar. Ah, interesante. Bueno, hay bastantes. em, bastantes. Se las voy a colocar aquí. Porque este artículo habla acerca de las bases de datos con temas relacionados con cáncer y vienen al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 7 bases de datos que ellos encontraron que son sobre temas de cáncer. Entonces, a eso me refiero que tendríamos que buscar en igual, si vamos a redactar una introducción, no vamos a buscar en todas las bases de datos posibles, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que al menos sea una de enfermería, una del área, o podría ser de enfermería o de salud, una del área temática. Y bueno, si lo vamos a redactar en español, pues tendremos que buscar en las bases de datos. Aunque a veces la única opción que tenemos es buscar en las bases de datos que son gratuitas, ¿no? Porque no tenemos acceso a estas otras bases de datos. Pero bueno, les voy a presentar cómo es que se ve esta, esta base de datos. Bueno, ese es el artículo que les mencionaba, que les mandé el link. Y estas son las bases de datos que tienen que ver con cáncer. Esta CGP, Cancer Genome Project, pues para que las chequen. Esta, por ejemplo, es la de CINAHL. Entonces, si nos vamos al DEX, si buscamos, nos vamos a regresar a lo de educación continua. Educación continua en enfermería, que en inglés son estas, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí, ponemos una y ponemos el AND, que ya aquí en automático la base de datos nos la da. Y, ay, y hacemos una búsqueda, que es una búsqueda pues bastante sencilla, ¿no? No vamos a incluir todos los demás, pero ustedes pueden ver que me arroja más de
40,000 artículos, que son bastantes, ¿no? Por eso a veces no tenemos que poner algunos criterios o delimitar esa búsqueda. Entonces, por ejemplo, para disminuir, podemos poner que sean artículos o que sea de revistas académicas. También podemos poner, por ejemplo, el idioma. Si ponemos en español únicamente, pues ahí de los 40,000 me reduce a 70. Entonces, esa sería una muy buena forma de disminuir, ¿no? Y ¿será que age? No. Bueno, podemos ponerlo por edad, pero yo quería más como por fecha. Bueno, este es del 97. Vamos a decir que lo queremos, estamos en el 22. Bueno, ahí me dice 21, entonces vamos a poner 21, 20, 19, 18, 17. Del 17 al 2021, que es, vamos a decir que es como que lo más reciente, ¿no? Entonces, de 40,000 artículos en todos los idiomas de 1900 no sé qué año al 21, pues eran como 40,000. Ahora, si le pongo únicamente en español, me reduce a 70. Y si le pongo que del 2017 al 2021, pues me reduce a 20. Entonces, pues prefiero leer 20 o consultar 20 a leer los 40,000 artículos, ¿no? Y aparte, pues algunos serán muy viejitos ya, como para poder citarlo en una introducción de un artículo que queremos publicar en 2022. Entonces, esta es una búsqueda en una base de datos. Entonces, yo quiero que ustedes, lo vamos a tener que hacer de manera individual, pueden hacer este ejercicio utilizando la base de datos de Lilacs y ver cuántos me salen, cuántos artículos me salen, utilizando una estrategia de búsqueda sencilla. Y ahora, quiero que revisen en su introducción para ver si hay artículos que citaron en la introducción y que aparecen en la búsqueda de la base de datos. Esto porque esta es gratuita y les van a arrojar los artículos. Pues yo lo hago, ustedes también lo hacen y vayan viendo si los artículos que les arrojan, em, alguno de ellos citaron en su introducción. Yo les doy unos 10 minutos para que hagamos este ejercicio.
Ok. Por ahí les puse en el chat las personas que, si nos pueden dar las respuestas a estas preguntas. Quien sea de los tres puede encender el micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Hola, sí, 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 adelante. Pues yo inicié buscando y al principio en español solo me arrojó 2. Después no sé, como que algo le moví y me arrojaba en portugués. Y eso es lo que estaba checando ahorita porque no, la verdad como que no le hallé todavía bien a la plataforma. ¿Cuántos dices que te arrojó en español? Primero nada más 2. ¿Dos o muy poquitos? Sí. Ok, Y en portugués me estuvo arrojando más, pero ya después le moví, me lo puso como por jerarquías. ujú, Pero en portugués me ponía como 10 páginas. ok, son un poco más o Ujú. bastantes más. Sí. Ok. ¿Los otros dos chicos están por ahí? Bueno, si no, alguien más de los que sí están conectados. Rafael, así adelante. Yo nada más encontré 7. 7. Sí, Ok. pero ¿7 en total o 7 en español? no, 7 en total, pero en español nada más había uno. Ok. Bueno, gracias. ¿Alguien más que haya encontrado números diferentes en Lilacs? Yo encontré 2, pero en español solamente y en los 5 últimos años. Ok, Y ninguno estaba citado en mi artículo. Bueno, en la introducción. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en mi caso, escribiendo como tal educación continua en enfermería, en los últimos 5 años me arrojó 91 y en español 15. La mayoría son en portugués, como bien mencionado anteriormente. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Sí. Sí, escuché un sí. Bueno, yo encontré, bueno, yo busqué educación continua, igual. ¿Cuántas palabras clave de los artículos nos arrojó? A mí me arrojó 1425. Resultados en español, 367. Y del 2017 al 2021, 441. Y no estaban citados en la introducción. Es todo. Ok, excelente. Pues varía un poco, ¿no? La búsqueda. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver, porque yo creo que depende de cómo introducimos o colocamos nuestra búsqueda. Ustedes pueden ver que aquí en la página principal hay esta opción como básica y esta opción de búsqueda avanzada. Entonces, si utilizamos esta de búsqueda avanzada, igual y nos arroja otro número, ¿no? Pero si no, vamos a ver, porque lo único que nos está agregando aquí es el and, ¿verdad? Lo voy a poner en inglés porque las palabras las estoy ocupando en inglés. Vamos a poner education and nursing
and continuing. Pues si coloco así, vamos a ver cuántas nos da, porque a mí me da... Entonces fueron 1357. Interesante, porque hace rato me dio 1356. Pero bueno, esta página no me gusta, entonces voy a regresar para hacer esta misma búsqueda. Lilacs. A esta página y lo vamos a colocar de esta forma. Education and nursing and continuing. A ver qué pusieron aquí. Educación continua en enfermería 481. Ok. Si lo pongo de esta forma en el chat normal, ustedes se pueden dar cuenta que me arroja 1356, que son pues bastantes, ¿no? Bastantes artículos. Pero si nos vamos más abajo, incluso me dice cuántos educación continua en enfermería, que son los 481, que igual, alguien puso ahí. Educación continua en enfermería son 481, que creo que es lo que buscamos, ¿no? Tipo de estudio, si lo buscamos en español son 258 y si lo buscamos en los últimos 5 años nos arroja 471. Entonces, si nos vamos aquí, educación continua en enfermería, nos va a dar 91, ¿verdad? Porque ya lo estamos buscando en español. Vamos a poner en español. Son 15. Entonces, está como más refinada nuestra búsqueda, ¿no? Educación continua en enfermería, que estén en español y que estén en los últimos 5 años. Entonces, aquí ya podemos ver, incluso, o sea, no quiere decir que todos vayan a hablar exactamente sobre lo que nosotros queremos, pero sí nos da un acercamiento sobre la evidencia más reciente y que nos podemos asegurar que es sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, este artículo, el primer artículo, habla acerca de un tema muy más centrado, ¿no? Por ejemplo, en diabetes, en la atención primaria. Entonces, a lo mejor ese no lo vamos a utilizar. El segundo habla acerca de la pandemia por COVID. Entonces, como que son más, muy centrados en un tema todavía más específico. Y así nos podemos ir, ¿verdad? Buscando cuáles artículos. Miren, habla acerca de la preparación oncológica de los profesionales de enfermería. Entonces, igual y no todos hablan de la educación continua de manera general, pero sí podemos centrarnos y a lo mejor citar algunos de esos artículos, ¿no? Que si es en la atención primaria o la cuestión de especialidades. Entonces, y bueno, aquí está muy bien porque incluso nos pueden ir diciendo en qué revistas se están publicando, ¿verdad? Y esto es bueno porque nos puede indicar que si no sabemos a qué revista lo vamos a enviar, pues aquí como que nos da un panorama general de que estas revistas sí están publicando sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, la revista cubana de enfermería, creo que la primera era mexicana, creo que era la revista del IMSS, Horizontes de Enfermería, revista de enfermería del IMSS. Es este primer artículo que fue publicado en el 21 por la maestra Claudia Leija. Entonces, pues aparte de la información que estamos buscando sobre la literatura, pues nos pueden ir señalando otros puntos que nos van a servir a la elección, en este caso de la revista. Bueno, ese es por ese lado. Ahora, vamos a ver. Bueno, déjame ver Bueno, ahora lo que les pido que hagamos es que busquemos cuáles son
5 revistas a nivel Latinoamérica que sean de enfermería y quiero que vean si están en Scopus y o Web of Science. Entonces, 5 revistas de enfermería en América Latina que estén en Scopus y o en Web of Science. Que por lo general, si está en Web of Science, está en Scopus. Pero bueno, hagan un listado del nombre de la revista con la liga para ver. Y 5 revistas internacionales de enfermería que publiquen en español también que estén en Scopus y o Web of Science. Bueno, aquí igual y vamos a encontrar. Y luego 5 revistas en inglés de enfermería. Aquí todos vamos a encontrar que estén en Scopus y o Web of Science. Y anoten su factor de impacto. En las de América Latina y el Caribe posiblemente también tengan un factor de impacto, entonces lo pueden anotar si es que tiene un factor de impacto, porque ya lo vimos la sesión pasada que a lo mejor no tenga un factor de impacto, pero no quiere decir que no tiene, que no es de calidad, ¿no? Entonces, 5 revistas, un listado de 5 revistas a nivel América Latina y el Caribe, a nivel internacional que publiquen en español y 5 a nivel internacional que publiquen en inglés y que estén en la base de datos de Scopus o Web of Science. Entonces son unos 15 minutitos y regresamos. Igual y le pido a otras personas que no han participado que participen en esta ocasión. Bueno, les puse aquí en el chat las personas que me gustaría que participaran, por si están por aquí. Silvia, Balbina, Estela. ¿Están por aquí? Si no, cualquiera de los que estén por aquí, si quieren compartirnos qué revistas encontraron. Ajá, yo, doctor, yo encontré en Scopus, la revista española de pedagogía y encontré también la revista Eureka, que están en Scopus. Ok. Esas son de enfermería, Eureka. Sí, son de enfermería. Ujú, Ah, no la había escuchado esa de Eureka. ujú. Ok. ¿Alguna otra? No, son las que encontré. Ok, las dos son españolas. Ujú, sí. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más que haya encontrado revistas? Sí, yo Sí, adelante. encontré la de Texto y Contexto Enfermaje. Es una Ok. revista brasileña, pero publica en los 3 idiomas. Ujú. Y está en Scopus. Nada más que lo del factor de impacto, así como que de pronto nos dan varias métricas y no sé exactamente, pero me encontré en Cielo, decía que tenía .134 de factor de impacto. Ok. Y en una publicación de Index dice que tiene no de Index, de Cuiden,
que tiene Ajá. 2.285 y que es una Q1. Ok. Bueno, yo creo que el que es punto y algo, esa debe de ser el factor de impacto del Web of Science. Ajá. Y el 2 punto y algo igual y esa es como de Scopus, porque el Ah, Scopus ok. que siempre es un poco más alto que el de Web of Science. El Web of Science es muy, muy estricto. Ujú. Y me parece que la única que tiene así como uno y algo es la de Revista Latinoamericana de Enfermería, que también es brasileña Ujú. y que publica en español, porque pues las que tienen más impacto son las que publican en inglés, ¿no? Pero en este caso, bueno, de hecho creo que son las brasileñas las que están en Web of Science y tienen el factor de impacto más alto. Sí. Y también me encontré a Kichan, que está en Scopus, y Ujú. también me encontré que tiene un 0.15 de factor de impacto. Ok. Sí, esa también está como enfermería universitaria, ¿no? Que en algún momento también salió de Scopus Ujú. y yo creo que ahorita ya regresó, Sí, porque pasa. sí regresó. Ok, fabuloso. Aquí Edith puso enfermería intensiva, site score de 1.8 en Scopus. Ujú. Sí, porque utilizan diferentes, o sea, cada base de datos tiene como sus propios criterios, ¿no? Para evaluar. Entonces sería como el factor de impacto. Y de hecho, no sé si notaron los que están revisando las revistas, las páginas de las revistas, algunas que utilizan este, el, ¿cómo es si es como 1, 2, 3 y 4. Bueno, hay como 4 niveles. Ahí entre más bajo es de mayor calidad, que también de repente se traduce a mayor dificultad de publicar en la revista. Entonces ahí como que está inversa la idea, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, entre más alto está mejor, pero aquí es al revés, entre menor, no es que sea mejor, sino que está mejor posicionada la revista. ¿Alguna otra revista que hayan encontrado? No. Sí, Bueno, profe. sí, Se los voy dígame a poner ahí en el en el chat. chat. Ok, Bueno, ahí dice que están todas estas revistas también. a ver, pues. Nada más déjame le doy aquí. Nada más que no puedo. Bueno, son un montón igual de enfermería. Sí, dice Redalic, Thomson Gale, o Gale, EBSCO, Cielo, Bueno, esas son Cielo, bases de datos, ajá. Yo no las son. encontré aquí ahorita como revistas y que son revistas que se encuentran en Scopus. Mm, no, por ejemplo, Cielo es una ¿No? base de datos. eh, Ujú. y bueno, las que acabas de mencionar son bases de datos, igual que Scopus. Todas. Ah, Sí, entonces, ok. sí, ahorita les presento aquí un listado que tengo que no está así como muy actualizada a lo mejor. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí, Sí, doctor. sí, Sí. gracias. Ok. Bueno, tengo en mi lista, ¿verdad? Así como de posibles revistas para publicar, que es Revista Latinoamericana de Enfermería, que es la que mencionábamos, Texto y Contexto, que es la que mencionaba Gaby, la Revista Cubana de Enfermería, em, como pueden ver, o está en Scopus, o que está en Web of Science, Investigación y Educación, Ciencia y Enfermería, que esta me parece que es chilena, Akichan, que es colombiana, Index de Enfermería, que es española, Enfermería Clínica también es española, em, Enfermería Global, esa no me acuerdo qué país es, pero pudiera ser que es española. Bueno, Enfermería Universitaria, que es mexicana, Revista de Enfermería del IMSS, es mexicana,
Revista Científica de Salud Uninorte. No es de enfermería como tal, pero es de salud. Metas de enfermería. Y bueno, después yo tengo las revistas que son de mi área, ¿no? Que si no publico en enfermería o en alguna de salud, pudiera publicar en algunas que son de migración, ¿no? Que es migraciones internacionales. Hay dos migraciones internacionales, una nacional, que es la del COLEF, y también está una que es de la OIM, que también se llama Migraciones Internacionales, pero tiene el nombre en inglés, pero se llaman exactamente igual. Huellas de la migración, migración y desarrollo y frontera norte. Esas son nacionales, todas son nacionales, y la única que está en Scopus es migraciones internacionales. Pero bueno, las otras están en la base de, bueno, avaladas por el CONACYT. Entonces es lo que buscamos, ¿no? Revista de Escuela de Enfermería, online Brazilian Journal of Nursing. Y bueno, en enfermería en inglés pues hay una infinidad, ¿no? Que yo creo que muchos conocen, Sigma. Hay algunos miembros aquí de Sigma. Y lo menciono porque Sigma tiene su Sí, su propia revista. ¿Alguien sabe cómo se llama la revista? este, Que nunca me han publicado, déjenme les digo. Pero tiene su propia revista. Y pero son muy duros. Y bueno, tiene un buen factor de impacto y creo que tienen más que ver con eso. Y aparte son, o sea, es una revista de enfermería, ¿no? Entonces tiene que ser muy, muy, muy orientado, o sea, redactado hacia esa población o ese público, aunque en la descripción ellos indican que abarca enfermería, pero también otras áreas de la salud. Entonces ahí, índice de enfermería, sí. La de Sigma es, Sigma Theta Tau. sí, del Sigma Zeta Tau es el que tiene una revista que es Journal of, International Generation Awards, algo así. ¿será que tiene más de una? Déjame ver. Bueno, la Es que yo que conozco. yo estoy inscrita en ella y luego me llegan correos. Ah, ya. Sí, sí, sí. Bueno, la que yo conozco es esta de Journal of Nursing Scholarship. Pero Sigma Nursing Journals, pero tienen más de una, eso es seguro. Sí. Déjame ver cuáles nos indican. Ah, bueno. Bueno, aquí en la página esta indica que está esa de Journal of Nursing Scholarship y World Views on Evidence-Based Nursing. Ah, bueno, son las únicas dos, me parece. Estas dos revistas que son editadas, ¿no? Por Sigma Theta Tau International. Entonces son varias. Pues bueno, ¿hay alguna duda acerca de las bases de datos o de las revistas que tengan? ¿Todo muy bien? Bueno, eso espero porque mañana examen. Bueno, como tuvimos aquí algunas dificultades con lo de las salas, pues vamos a trabajar de esta forma. Lo que resta del tiempo que yo tenía aquí agendado de 6:30 a 8 de la noche, que ya nos pasamos un poquito, pero no importa. Quiero que con sus equipos, con los que redactaron la introducción, consulten de nuevo las palabras clave, hagan una búsqueda en una base de datos, obviamente que no sea Lilacs, porque esa Lilacs la ocupamos aquí como ejemplo durante la sesión, y que después vuelvan a revisar la introducción, o sea, es decir, hacerle algunos cambios, o sea, no como que la vuelvan a hacer, ¿no? Pero agregarle algún artículo más y quitarle a lo mejor uno que ya está más viejito.
que sería más bien como actualizar o mejorar la redacción, como ustedes consideren. Pero no debería de ser así como que algo muy, muy pesado de hacer. Entonces, yo creo que hasta aquí la dejamos el día de hoy para que ustedes se puedan conectar, porque yo la intención era que nos pudiéramos separar por salas, pero creo que no se va a poder, entonces tiene más sentido que ustedes trabajen el resto del tiempo y puedan hacer estos 3 puntos, ¿no? Consultar sus palabras clave, que todos los equipos serán las mismas, que son las que utilizamos aquí, hacer la búsqueda en una base de datos que no sea LINLAX y revisar la introducción. Mañana iniciamos la sesión a las 11 de la mañana y cada equipo nos va a presentar su introducción. O sea, no tienen que, si son 4 personas en una introducción, puede una sola persona hacer la presentación, ¿no? O no es necesario que todos hablen para hacer la presentación. Básicamente sería como leerla, ¿no? Y el resto de nosotros, yo les voy a dar una rúbrica para que ustedes puedan ir evaluando la introducción de los equipos. Entonces, más o menos, dependiendo, porque creo que yo revisé como unas 5 introducciones, entonces trataremos de hacerlo lo más rápido posible y pues eso nos va a ir recortando los tiempos. Pero si no, pues tengo más o menos entre 11 de la mañana y 12:30. Y ya a partir de a partir de después de que terminemos las presentaciones y hagamos las evaluaciones de las introducciones, habrá una evaluación final del módulo. Esta será de manera oral y no va a ser uno por uno, sino que igual en los grupos de esta introducción, pues es como será esta evaluación. Y abarcaremos bueno, no todo, pero algunos puntos de las sesiones pasadas y de lo que tocaremos hoy y mañana, que mañana no habrá nada así como que nuevo, pero sí a lo mejor resalten algunos otros puntos. Alguien pregunta, quienes no tenemos equipo, ¿lo haremos individual? Pues de preferencia no. Yo sugiero que te anexes a un equipo de los que ya están y pues puedas echarle, puedas aportar un poco más el día de hoy en ese sentido, ¿no? O sea, que se reúnan, pero igual trabajar un poco más para que no lo hagas, no inicies una introducción ahorita porque se va a ser más difícil, ¿no? No te va a alcanzar este tiempo de 1 hora que tengo asignado para esa actividad. Entonces, es mejor que te anexes a un equipo. Bueno, ¿alguna duda de la actividad? No, gracias. Ok. Entonces, pues yo creo que nos despedimos por el día de hoy y para que ustedes se puedan reunir y revisar su introducción y ya mañana nos vemos para que hagan la presentación de las introducciones. ¿Les parece? Y no sé si esté por ahí Miriam, si tenga algo más que aportar o alguna otra Hola, pregunta. doctor. No, eso sería todo. No sé si los que no tengan equipo estén aquí presentes o quiénes son los que falten para que a ver si podemos organizarlos en algún equipo. Sí, me parece bien. Déjame ver Yo también. cuántas. Bueno, Sí, en mi caso creo que mis compañeros no se pudieron conectar, pero no sé si la sesión la podrán subir más tarde, la grabación, por favor. sí, claro. Gracias. ¿Solo usted, Ana María, es la que no tiene equipo o alguien más? Pues no sé si solo yo, pero bueno, no tengo equipo. Sí. ¿Quién más no tiene equipo? ¿Todos aquí tienen equipo?
Sí, yo sí tengo. Ok, Ana María, si gustas te puedes integrar a mi equipo para que trabajes con nosotros. Solamente por favor pásame tu número telefónico y ahorita te agregamos al grupo que creamos para trabajar. Ok, ya se lo mandé a mi compañero y ahorita que te agregue. ¿Alguien más que tenga alguna duda